Crónica Americana. Buenas tardes amigos, hoy es 6 de enero, miércoles, año 2020 y aquí estamos en Crónica Americana, una primera edición. Buenas tardes, Bonal. Buenas tardes, Tony Lara. Rolando Bonal, Tony Lara siempre están compartiendo con ustedes durante la semana, tratando temas del acontecer norteamericano. Bonal, cuéntame. Hoy es un día complicado. Déjame decirte que las primeras palabras de Nancy Pelosi hoy en la mañana, en una conferencia a través de Zoom con varios de los miembros del Congreso, decía: cuando digo buenos días es porque va a ser un día muy bueno. No se esperaba Nancy Pelosi que el 6 de enero iba a ser un día triste, difícil en la historia de los Estados Unidos, historia moderna de los Estados Unidos norteamericanos. Ok, vamos a analizarlo y vamos siguiendo la prensa, las noticias y en eso estamos y nuestra opinión. Nos interesa ver lo que está pasando, pero también nos interesa explicar a la comunidad hispana, a Latinoamérica, a España, el por qué pasa lo que pasa y supongo que lo podremos lograr. Y tratar de tener una visión abierta de cómo estamos los latinos, cómo pensamos los latinos, cómo nos proyectamos los latinos, los hispanos, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la misión de Crónica Americana al final. Y una de ellas es mostrar que no somos un grupo único. Exactamente. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? Les decía que hoy en la mañana Nancy Pelosi, en una conferencia de prensa a través de Zoom con varios de los miembros del Congreso, planteaba que cuando les digo que hoy es un buen día es porque es uno bueno. Y ha sido un día difícil en la historia de los Estados Unidos. Bonal, explícanos cómo ha comenzado el día 6 de enero del 2020 en Estados Unidos. Sí, se supone que el día 6 de enero es el día que se elige, que los electores dan su voto al presidente. Hay que explicar que en los Estados Unidos, cuando hay una elección, se eligen a los electores, o sea, el voto es por el presidente, pero se eligen a unos electores, y esos electores el día 6 de enero votan definitivamente. En la inmensa mayoría de los casos, esos electores tienen el compromiso de votar por la persona que ha cogido la mayoría de los votos en el estado. El número de electores de cada estado es el número de congresistas del estado más el número de senadores del estado. Correcto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Se supone que hoy es el día en que los electores eligen, que son esos representantes de cada estado que han sido seleccionados, o sea, que son los congresistas de cada estado, pero puede haber excepción. Es decir, la razón, hay que recordar, porque en América Latina no es así, en España no es así, hay que recordar que los Estados Unidos son una república federal. Y esto significa un grupo de cosas. O sea, que sea una república significa que la representación es fundamental. Es decir, no es un país donde el Congreso pueda, por ejemplo, con facilidad destituir al presidente o pueda cambiar las leyes o cómo funcionan determinados estados. Es decir, cada estado tiene sus leyes. Los estados tienen leyes muy diferentes de uno a otro. Hoy, por ejemplo, el presidente Trump acaba de prohibir la mutilación genital femenina en los Estados Unidos. No estaba prohibida a nivel de todos los estados. Obviamente no tiene sentido prohibirla porque aquí normalmente no sucede. Lo que pasa es que empieza a haber migración somalí, migración de algunos países africanos donde esto sucede, y de pronto hay clínicas que hacen mutilación femenina. Una pausa en esto de las elecciones porque me llamó la atención. Cuando yo vi el titular, yo dije, ¿y en Estados Unidos hay mutilación femenina o mutilación de los genitales? No lo sabía. En los Estados Unidos lo que no está prohibido en general está permitido, e increíblemente siempre hay gente que lo termina haciendo. En este caso no es que estaba permitido, es que no estaba prohibido. No estaba prohibido, y algunos congresistas, representantes y demás decían que por una cuestión cultural, etcétera, etcétera, pues debía permitirse. Lo que pasa es que realmente, o sea,
bueno, es una locura. No tenemos que entrar en... Sí. No tenemos que entrar en analizar lo que es locura, ¿no? Me imagino. Bonal, regresando a lo que ha ocurrido. Sí. Regresando a lo que ha ocurrido hoy. Hoy es 6 de enero, entonces tú me decías, un grupo de senadores, congresistas, a través del voto que ejercieron la mayoría en un estado determinado. Y recuerden que Estados Unidos está conformado por 50 estados. Sí. Esos 50 estados pues votaron como, digamos, países independientes que forman la República. Son estados independientes. Son estados independientes, votaron y le asignaron la misión a un grupo de representantes a que lleven hoy, Sí. 6 de enero, Exacto. Hoy los electores... esa voluntad. Hoy los electores debían mostrar esa voluntad. La ley establece que si un congresista y un senador simultáneamente, o sea, representando las dos cámaras, Correcto. objeta el voto de algún estado, esa votación no se puede realizar. Correcto. Un senador y un congresista del estado De que cualquier, está metiendo, de o cualquier otro estado. De cualquier estado. Ya. Puede objetar. Hay que decir que no es la primera vez que se objeta la elección de los electores. Ha sucedido casi en cada año. Lo que ha sucedido esta vez, que hacía muchos años que no sucedía, es que un senador, que normalmente representan a los estados, Correcto. apoyara a un congresista en ese reto a la elección. Cuando hoy el senador Ted Cruz apoyó vetar o revisar la elección en Arizona, Correcto. la elección, o sea, el voto de los electores en el Congreso el día 6 de enero no se puede revisar. Hay que llamar a los congresistas, a todos los electores a sus oficinas para que hagan una revisión y entonces a partir de ahí se decide si se avanza o no con el voto. La solicitud certificación del voto. con la certificación del voto, que es al final la elección. Es la elección final. Es la elección final. Correcto. Pero no, normalmente por tradición se le llama el certificación del voto, etc. Déjame explicar el seguimiento de qué fue lo que pasó hoy en la tarde. Sobre la 1 de la tarde aproximadamente entraron las dos cámaras, es decir, el Senado y el Congreso. Los electores. Los electores y todos los congresistas, los senadores, se reunieron conjuntamente. Ellos, las dos partes, el Senado y el Congreso, se reunieron, se sentaron. Y como explicó Bonal, cada estado en orden alfabético, muy interesante, se paran, certifican la votación de la mayoría de su estado y, por supuesto, por orden alfabético, el primer estado, si no me equivoco, fue Alabama. Dio sus primeros votos para Trump. No hubo ninguna objeción, se continuó adelante y el segundo estado sería Arizona. Okay. Inmediatamente que Arizona plantea que sus votos son entregados al ex vicepresidente Joe Biden, se hace una objeción a estos votos electorales. Sí, fue lo que acabamos de explicar. El vicepresidente Mike Pence pregunta si dicha objeción está por escrito y firmada por un congresista y un senador, como establece la ley, y procede entonces a definir que en ese momento se vuelven a separar el Congreso y el Senado a sus respectivas cámaras y entran en al menos 2 horas de debate donde van a presentar un grupo de pruebas, evidencia de irregularidades que pudieron haber ocurrido en el estado de contención. Este es el caso de Arizona. Sí, o sea, cuando Ted Cruz objeta, él dice que no es este el único estado por el que él objeta, pero por una razón de protocolo decide empezar por este, o sea, objeta esta elección. Y hay que decir, porque quizás no se entiende, que hay un conjunto de causas para que esta elección haya sido objetada. En términos de opinión pública, según encuestas, el 50% de la población americana considera que la elección fue fraudulenta. Eso es grande. Eso es gigantesco, primero porque no permite tener legitimidad al presidente entrante. Y obviamente la legitimidad del presidente es fundamental para que haya un gobierno pacífico. Hay que decir que el gobierno de Trump no ha tenido un tiempo pacífico, o sea, y no ha tenido un tiempo pacífico porque se ha dicho repetidamente que su elección estuvo facilitada por Rusia. Cuando no tienes un presidente que es reconocido mayoritariamente como legítimo, independientemente de que sus políticas sean objetadas, pues la paz social se afecta y es la situación que hay hoy. En este momento están entrando
las personas al Congreso, hubo disparos, hubo heridos. Alguien entró y se sentó en la oficina de la Speaker de la Cámara, Nancy Pelosi. Es decir, la situación está un poco fuera de control. Sí, para nada se tornó un día bueno como esperaba Nancy Pelosi, desafortunadamente, porque ha sido muy triste. Quizás sea bueno eso para ella. Yo estoy tomando un grupo de notas acá, Bonal, de lo que ha ido pasando durante la tarde, después que estábamos monitoreando desde luego varias fuentes. Político estaba reportando las palabras de Nancy Pelosi, Politico.com, y mientras estábamos preparando para entrar acá al canal con ustedes, pues se empiezan a desarrollar de manera vertiginosa un grupo de acontecimientos a la parte de afuera del Congreso. Es decir, el presidente Trump dio un speech entre 12 y 1 aproximadamente, muy cerca del Congreso, por cierto. Después vamos a debatir ese speech. Sí. Yo creo que tenemos opiniones al respecto. Es difícil, es frustrante realmente para el presidente Trump, para ese 50% que puede creer o confirmar que hubo irregularidades. De cualquier forma, él dio su discurso entre 12 y 1 de la tarde aproximadamente, y a la 1 pues se comienza a procesar la situación que se iba a dar en el Congreso. Los participantes al rally que se llama Stop the Steal, o Paren el Robo, como ellos decidieron llamar a su manifestación, se dirigieron hacia el Congreso. Después del acto. Y yo cuando vi que empezó, vi que todo estaba muy calmado. Yo veía que las personas estaban alrededor del Congreso disciplinadamente. Veía a la policía cubriendo. Realmente incluso hasta hubo un momento en la entrada que pareció bastante tranquilo. Por supuesto, este tipo de aglomeraciones, cuando hay gente armada, cuando hay policía que está destinada a cuidar a los representantes, etcétera, etcétera, siempre termina con alguien nervioso e yéndose de control. Y déjame decirte que pasó en grande. Y las imágenes que estaba transmitiendo Fox News son reveladoras. Personas escalando por los muros del Congreso, literalmente. Vimos las personas entrando dentro de los edificios del Congreso. Como el Bonal le explicaba, una persona incluso se sentó en la silla de Madame Speaker y se tiró una foto, un selfie. Parecía inofensivo, pero ha sido algo grande lo que ha ido pasando. Hay que aclarar algo importante. O sea, cuando decimos que está fuera de control, nunca compararlo con las cosas fuera de control que suceden en Latinoamérica. Exactamente. Es decir, eso es importante tener en cuenta esta perspectiva. Es decir, no estamos hablando de cuando Tejero entró al Parlamento español y disparó y amenazó con una pistola a los parlamentarios que estaban sentados, o cuando hace poco quemaron el Congreso de Guatemala, o cosas por el estilo. Es decir, no estamos hablando de ese nivel. O sea, en este momento está siendo desalejado el Congreso. En este momento el FBI ha intervenido. Intervino ATF, que es la Agencia de Control de Armas. Es decir, cuando hablamos de que está fuera de control para lo que son los estándares norteamericanos. Exactamente. Han pasado cosas que realmente no son normales en la historia norteamericana, porque esta elección no fue normal en la historia norteamericana. Pero no estamos hablando de lo que se ha visto en muchos países, ¿verdad? De cualquier forma, explico que Bill Hammer, de Fox News, está reportando que el FBI está desplegando efectivos en el área del Capitolio. También el servicio secreto está respondiendo para custodiar básicamente el edificio, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que la Guardia Nacional estaba en camino. Claro. De cualquier forma, es serio incluso para los estándares norteamericanos. Es lo que dice el profesor Bonal. Son los estándares norteamericanos, pero están respondiendo a una situación que no es estándar, que son las irregularidades que se plantean en estas elecciones. Por supuesto. Pero vamos a las causas de los temas para no... Vamos a ir a las causas de los temas, exactamente. Primero, lo más importante, las elecciones se realizaron como es de costumbre en los Estados Unidos, en su schedule day, fue en noviembre 3, comenzaron las elecciones. Estas elecciones se llevaron a cabo como siempre, cada estado realizó su... Como siempre creo que no, pero lo vamos a discutir. En el sentido esquedulado, en el sentido de que cada estado desarrolló las elecciones. Desafortunadamente, y eso lo va a discutir o lo va a explicar Bonal, hubo un apoyo al voto masivo a través del correo. ¿Fue bueno? ¿No fue bueno? ¿Fue cuidándonos del COVID o no? Lo discutiremos, pero se fue a elección. Votó un número sin igual de norteamericanos, sin igual.
Yo no creo que haya parangón. Bueno, de hecho, estamos hablando de que Trump sacó aproximadamente 75 millones de votos y Joe Biden se le atribuyen aproximadamente 81 millones de votos. Es decir, esto no tiene ningún paralelo en la historia de los Estados Unidos en cuanto a cantidad de personas votando. De cualquier forma, la prensa certificó que Joe Biden era el ganador apenas la otra noche, el 4, el 5, y estaba certificando desde el mismo 3. Desde el mismo 3. Ya estaban certificando a Joe Biden como ganador de estas elecciones. Pasado tiempo, se esperaba una fecha posterior, no recuerdo exactamente qué día fue. Una fecha posterior con algo que ocurría y allí pues se iba a confirmar esto. No se confirmó, se esperó entonces al día de hoy donde supuestamente, cada legislatura estatal confirmó los votos de su estado y hoy lo están confirmando ante el Congreso. Claro, vamos a ir al fondo de los temas, porque no nos queda mucho tiempo. La esencia del problema, y por eso un poco objeté cuando dijiste que la elección se hizo como siempre, en el día de la elección, es porque una de las razones por la que se objeta la elección de Pensilvania, que es uno de donde más problemas hubo, es porque ocurrió una violación de lo que se llama the election clause, o sea, la cláusula de elección. La Constitución de los Estados Unidos específicamente dice que la elección se tiene que realizar en un solo día. Específicamente dice in a single day. ¿Lo dice la Constitución de los Estados Unidos o la Constitución Estatal de Pensilvania? La Constitución de los Estados Unidos establece que la elección se realiza in a single day. Hay que explicar que todos los estados se subordinan a la Constitución norteamericana. A la misma vez, el Amendment 14 de la Constitución dice que es responsabilidad de las legislaturas de los estados establecer los procedimientos de elección. No habla del día de la elección porque el día de la elección está definido en la Constitución. Correcto. ¿Qué sucedió en Pensilvania? En Pensilvania, la Secretaría de Estado de Pensilvania decidió alargar la fecha de recepción de la elección y decidió aceptar boletas que llegaran con fecha posterior hasta 3 días después de la fecha de elección. Es decir, nada de single day. Nada de single day. Un carnaval de 3 días. Hay 3 días para votar según lo que sea necesario. Esto fue objetado antes de la elección. Llega a la Corte Suprema de Pensilvania y la Corte Suprema de Pensilvania dicta que, dada la circunstancia, esta normativa era aceptable. Lo que sucede es que es violatoria directa de la cláusula de elección de la Constitución de los Estados Unidos. Correcto. Hay que decir lo siguiente. La noche de la elección, cuando nos acostamos, cuando llegó la hora del cierre, Trump estaba ganando ampliamente la elección. Al día siguiente, y sobre todo a los 2 días, Trump estaba perdiendo la elección. La elección general, no estamos hablando de Estaba perdiendo la elección en Pensilvania, estaba perdiendo la elección en Arizona y estaba perdiendo la elección en estados clave que necesitaba para poder ganar. Hay que recordar que la elección es estado a estado. Y en el caso particular de Pensilvania estaba ganando por aproximadamente 700,000 votos. Que no Exacto. Son pocos votos. No, son muchísimos votos para un estado como Pensilvania. Entonces, aquí es donde empieza parte del problema. Es decir, hubo cambios que se hicieron a los procedimientos de votación que no fueron realizados por las legislaturas de los estados. ¿Quién lo hace si no es la legislatura? La Secretaría de Estado del Estado. Es decir, en los estados existen, igual que a nivel nacional, existen 3 poderes. El poder legislativo, que es el Congreso y el Senado de cada lugar. El poder ejecutivo, que incluye al gobernador y a la Secretaría de Educación, Secretaría de Estado, o sea, las secretarías internas. O sea, lo que nosotros llamamos ministerios, básicamente. Los ministerios, exactamente. Y el Poder Judicial. La Constitución dice que la elección se tiene que realizar en a single day, en un solo día. Y la 14 enmienda dice que las legislaturas de los estados pueden cambiar los procedimientos de elección a menos que el Congreso Nacional cambie los procedimientos de elección. Que no ha sucedido. Es decir, los estados manejan su elección.
Lo que ha sucedido en el caso de Pensilvania, en el caso de Arizona y en el caso de otros estados a menor escala, Sí. es que ha sido el propio ejecutivo, es decir, ha sido el propio gobierno el que ha cambiado los procedimientos de elección. Correcto. Entonces, obviamente eso es ¿Es ilegal? presuntamente violatorio de la Constitución. Correcto. Cuando lo lees, es flagrantemente violatorio de la Constitución, de la cláusula de elección y flagrantemente violatorio de la Amendment 14, o sea, de la corrección, un amendment, no sé cómo traducirlo correctamente, del Amendment 14 de la Constitución. Por supuesto, eso tendría que ser escuchado por la Corte Suprema, que tiene la función de revisar la Constitución, o sea, de revisar si lo que se hace es acorde a la Constitución. Pero la Corte Suprema decidió que por razones de salud pública y por las razones del COVID, etcétera, etcétera, pues no era conveniente que la Corte Suprema decidiera sobre temas que los estados habían justificado por razones de salud, porque es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, la legislatura de Pensilvania estableció, y en el caso de Arizona creo que también, ahí no tengo claridad de cuáles fueron los temas específicos, que podía no comprobarse la veracidad de las firmas. Particularmente en el caso de Georgia, el secretario de Estado dijo que no era posible logísticamente Correcto. verificar las firmas. Ujú. Hay que decir, por más loco que parezca, que en muchos estados, en los Estados Unidos, usted no tiene que presentarse con un ID, con una identificación a la hora de votar. Sí hay que encontrar su registro, pero por una cuestión de protección de voto y del derecho a votar, etcétera, etcétera, pues eso se ha facilitado en muchos estados. Y ya el punto de no exigir la verificación de firma, obviamente cambia la cuestión. Y hay que explicar por qué. O sea, históricamente se prefiere que la gente vote en persona, que la población vote en persona, porque el voto por correo tiene un índice de rechazo histórico de alrededor del 3%. ¿El rechazo nos referimos a que no se pudo confirmar, a que estaba mal puesto, a que...? O sea, tú mandas tu voto por correo, Correcto. tú firmas, Y no firmé dónde era. y no firmaste donde era, o sea, la firma es un hecho biométrico, es decir, tu firma cambia con los años. Correcto. A medida que envejeces, tu firma va cambiando, porque tu musculatura va cambiando. Entonces, hay personas que registraron su firma hace un tiempo y cuando vuelven a firmar, al perder habilidad, la firma no es igual. Exacto. Siempre hay un % de votos que está alrededor del 3% que se pierde por esa u otras causas. Porque hay que decir que el voto por correo es complicado. Tiene diferentes normas, en fin. Requiere más logística, en eso tienes razón. Requiere muchísima más logística, requiere un nivel de interacción con papeles importantes. En este momento, acuérdate que estamos en el tema estábamos sobre todo con el tema del COVID, que se transmitía por la superficie. En fin, hay que poner el contexto de este tipo de cosas, ¿verdad? Hay que decir que históricamente el voto demócrata tiende a ser por correo. Uh-huh. O sea, los demócratas en los Estados Unidos tienden a ser la población más urbana y en las zonas urbanas el voto por correo tiene mayor prevalencia. Claro. ¿Qué sucede? Y aquí es donde entra el conflicto. Al eliminarse las restricciones de verificación de firma, al eliminarse la restricción de comprobación de cierto nivel, comprobación manual, por ejemplo, o comprobación electrónica de firmas contra bases de datos, etcétera, etcétera, ese desgaste o esa pérdida del 3% que tiene el voto por correo, no la tiene. ¿Ok? ¿Ququé sucede? Y va a la casilla demócrata. Y va a la casilla demócrata, estás agregando un 3%, un 2-3% extra al voto que potencialmente los demócratas cogen por esa vía. Pero estamos hablando de estados como Arizona, Pensilvania y Georgia, donde el estado se ganó por alrededor de un 1%. Oh, wow. Entonces, cuando agregas un 3%
de voto potencial, porque hay que decir que no está aprobado. Hay que hacer una revisión y esa revisión no se ha permitido. O sea, la Corte Suprema no autorizó una revisión, los estados no autorizaron una revisión. Correcto. Y lo que está pidiendo hoy los electores, o sea, lo que se reunió hoy en el Congreso y el Senado, lo que pidió Ted Cruz fue hacer una revisión de 10 días. Hay que decir que no es una revisión de los votos, es una revisión de los procesos. Dice auditoría de emergencia. Es una auditoría de emergencia. En 10 días no es posible hacer una auditoría a nivel de voto por voto, pero hay que explicar que este fondo del asunto con relación al voto electrónico, a la no comprobación de la firma, al no desgaste del voto producto de esta comprobación, Correcto. ha dado un margen. Ha dado un margen que está dentro del margen de victoria. Hay que decir una cosa, porque en Latinoamérica y en España hay la sensación de que Donald Trump es una persona con un alto nivel de rechazo en los Estados Unidos. Y eso es cierto. Pero también es cierto, y no se puede perder la perspectiva, de que Donald Trump, los votos que Donald Trump obtiene en esta elección, Sí. son muchos más, en millones de votos, muchos más votos, que los votos que obtuvo cualquier presidente antes de Donald Trump. Bueno, Barack Obama era el más popular que había habido hasta ese momento con 69 millones. Y Donald Trump obtiene 75 millones de votos. Exactamente. Pero no solo eso, no sé si viste la encuesta que saca Gallup, si no me equivoco. El hombre más admirado de los Estados Unidos, Donald Trump, señores. Tiene una base de odio inmensa, tiene una base de apoyo genial, es grande, es fuerte. Claro. Entonces, en una elección donde Donald Trump recibe más de 10 millones de votos adicionales a los votos que recibió en la elección anterior. Correcto. Porque esto hay que tenerlo en cuenta. Es un crecimiento. Es un crecimiento brutal. Exactamente. De más de 10 millones, casi de alrededor de 10 millones de votos, pierde la elección. Es llamativo. Pierde la elección contra un candidato como Joe Biden, que nunca obtuvo en una elección presidencial más del 1% de los votos en las elecciones anteriores en las que se presentó. Joe Biden, en mi opinión, no hizo campaña. No salió a hacer campaña. A mí me llamó extraordinariamente la atención y voy a traer a colación una conversación que tenía con el profesor Bonal. Yo le decía, Bonal, pero es que Joe Biden no salió a hacer campaña. Y Bonal nos planteaba algo que es real. Joe Biden prefirió no hacer campaña, fue asesorado a no hacer campaña, dejó que Trump la hiciera por él. Sí, hay que decir lo siguiente, es decir, la comunidad cubana mayoritariamente apoya a Trump. En los Estados Unidos existe la sensación general de que los latinos somos minorías en los Estados Unidos. Hay que explicar lo siguiente, los Estados Unidos está dividido por diferentes hubs, diferentes zonas de influencia. Casi toda la media, casi todos los grandes medios de prensa están en Nueva York. O California. O California, pero sobre todo Nueva York. Cuando tú vives en una ciudad como Nueva York, cualquier grupo que no sea americano es minoría. Correcto. Y por eso la prensa transmite la idea de minorías. En Miami, en Florida, particularmente en South Florida, la minoría son los americanos. Yo hace un tiempo, casi nunca tomo Uber, pero un día monto un Uber, he tomado 10 o 12 desde que estoy aquí. Y la sorpresa más grande que me he llevado es ver un americano manejando un Uber. Sí. Es decir, es sorprendente. No voy a lejos para poner en perspectiva. Bonal vive acá, en el barrio de Bonal. Viven pocos americanos, si es que vive alguno. En el barrio mío, que es un barrio muy americano, de un origen muy americano, no vive ninguno. Claro, exactamente. Es decir, nosotros no somos minorías. Como escucharon, el tiempo pues se nos acabó, se nos agotó. Esto es Crónica Americana. El profesor Rolando Bonal, Tony Lara, con ustedes, por favor, continúen en sintonía con nosotros. Vamos a estar en YouTube, vamos a estar en varias plataformas también transmitiendo nuestra Crónica Americana. ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Qué va a pasar en el Congreso? A las 6 de la tarde Washington, D.C. entra en un toque de queda. Todo esto lo vamos a estar tratando en la próxima edición
de Crónica Americana. Estamos creando una comunidad. Si nos quieren seguir apoyar en Patreon, pues ahí están los links. Queremos crear grupos de apoyo, chat interno, sponsors especiales. Si nos quieren apoyar, pues ahí tienen una oportunidad. Y si no, pues con vernos, con darnos like, pues nos apoyan lo suficiente. Eso es magnífico. Vamos a estar en contacto. Tendremos otra cita y vamos a continuar debatiendo acá en Crónica Americana. Nos vemos. Crónica Americana.